Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. En esta situación pues voy a ser su maestro de la clase de anatomía para segundo semestre, grupo A del turno vespertino. Sí, también me encargo de dar la clase en el turno matutino, también doy la clase de anatomía, aunque llevamos un temario diferente al que tenían proyectado ustedes. Para el caso, pues vamos a retomar los módulos como los tienen integrados en su temario que ya tenían previamente antes de que sucediera pues esta pequeña contingencia. ¿Sí? Más tarde les voy a subir un video también así por el canal de YouTube explicándoles cómo nos vamos cómo van a ser nuestras clases, cómo nos vamos a evaluar, cómo son los exámenes, ¿sí? Todas las dudas que tengan al ver este video, pues las podemos resolver a través de nuestro grupo de WhatsApp o nos organizamos para tener reuniones periódicas a través de Zoom y poder así resolver las dudas y que no se quede nada sin explicar. Sin más preámbulo, pues vamos a empezar por ver el aparato respiratorio, que es la situación o es el apartado en el que ustedes se han quedado. Primeramente hay que decir que hay dos situaciones. El término aparato o sistema no se utiliza de forma indistinta. ¿Sí? Un aparato va a ser todo un conjunto de órganos que van a estar integrando o van a estar integrados o formados por células de diferentes tipos y estirpes. Normalmente también un aparato va a estar confinado a una cavidad en el cuerpo, mientras que un sistema va a estar constituido por una colección de células más o menos iguales o tejidos homogéneos más o menos iguales. Y aparte los sistemas se encuentran repartidos por todo el organismo, a veces conformando una suerte de sistemas cerrados, como por ejemplo el sistema circulatorio que ya revisaron, el sistema nervioso, que también son más o menos las mismas células en todo el organismo distribuidas. ¿Sí? Entonces, primeramente hay que aclarar eso, que hay diferencias entre aparatos y sistemas. Ahora bien, nuestro aparato a revisar, nuestro aparato respiratorio, va a estar conformado de varios componentes. Primeramente tendremos a la nariz como tal, como el órgano olfatorio, y aparte su interior, las cavidades nasales. Eso es uno. Se va a conectar con la faringe. La faringe es una cavidad que se comunica con la nariz, con la boca, con los oídos, con la laringe, con el esófago. Sirve de paso a muchos elementos. Esta es una parte también del sistema digestivo. Luego tenemos la tráquea. ¿Sí? Antes de llegar a la tráquea tenemos a la laringe. ¿Sí? Luego de la tráquea tenemos los bronquios. Y los pulmones. Todo esto va a estar contenido en una cavidad que se llama mediastino. ¿Sí? Los pulmones sirven como límites laterales de los dedos mediastinos. Todos se encuentran en el tórax y aparte tenemos de esto las pleuras. Las pleuras van a ser unas membranas que envuelven a los pulmones y a todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica. No a todos, el corazón tiene aparte lo suyo, que es el pericardio. ¿Sí? Todas estas partes las vamos a ir analizando una por una. Lo primero que nos toca pues es analizar la nariz. La nariz va a ser una cavidad que va a estar compuesta por dos porciones, una porción blanda y una porción sólida. En esta imagen vemos en tres colores diferentes marcadas tres cavidades diferentes. Todo lo que vemos en azul, ¿sí? Esta burbuja azul que acabo de enmarcar vamos a marcarla en rojo, es la nariz y la cavidad nasal. Luego tenemos aquí abajo enmarcada en azul y una mancha rosa enorme la cavidad oral, que revisaremos cuando veamos el aparato digestivo. Y por último aquí detrás tenemos a la faringe, ¿sí? Que sirve de conexión con todo.
con todo me refiero a la cavidad nasal, la cavidad oral, el esófago, la laringe. El primero que vamos a encontrar en la nariz, pues es primero su localización. ¿Dónde está? Tiene una porción cartilaginosa que se va a encontrar en la porción central de la cara, ¿sí? Y tiene muchas funciones, ¿sí? Esa sería la porción blanda. Tiene una porción dura dentro de las cavidades nasales que va a estar conformada por diferentes huesos. Primeramente, las funciones de la nariz y las cavidades nasales van a ser, uno, la respiración. Por eso lo estamos viendo en el aparato respiratorio, porque va a servir de paso a el aire, si el aire corriente pasa por ahí. Segunda función, la olfacción. La nariz sirve de asiento a uno de los sentidos, que es el sentido del olfato. Nos permite detectar y percibir ciertos aromas, ¿sí? Estos aromas pues, pueden ser placenteros o pueden ser aviso de que hay peligro siendo nocivos. Tenemos también que va a servirnos para filtrar el polvo. El aire que respiramos va a pasar por la nariz, y la nariz tiene varias barreras protectoras o filtros para evitar que estemos constantemente ingiriendo o dejando paso a diferentes partículas nocivas. Una más, el aire inspirado tiene que ser humidificado, tiene que estar con cierto nivel de humedad para que no nos reseque las mucosas y no nos esté provocando otro tipo de problemas. Además que la nariz produce, aquí falta, produce, recibe y elimina las secreciones de la mucosa nasal, los senos paranasales y los conductos lacrimonasales. Rápidamente, la mucosa nasal va a recubrir toda la cavidad nasal, pero va a estar conectada en el interior del cráneo con los senos paranasales. Tenemos senos paranasales en el hueso frontal, en los huesos maxilares superiores, y también tenemos que se va a comunicar con las cuencas de los ojos. En las cuencas de los ojos, hacia la cara interna de las fosas oculares, hay un pequeño conducto que va a estar labrado en el hueso maxilar. Este conducto se llama el conducto lácrimo-muconasal y su función es la de drenar las lágrimas a través de este conducto a los senos maxilares y posteriormente a la cavidad nasal. En la cavidad nasal, pues el moco va a circular, va a ir a dar a la faringe. En la faringe nosotros lo vamos a ingerir, a comérnoslo. Se va a mezclar con la saliva, con el bolo alimenticio, y cada vez que deglutimos iba a ir a dar al estómago, donde todas las partículas de polvos, pólenes, pelos, insectos microscópicos, cualquier sustancia o detrito nocivo que haya sido atrapado en el moco que circula en la nariz o en las lágrimas de los ojos, pues va a pasar al estómago, y en el estómago va a ser neutralizado por el ácido clorhídrico, ¿sí? Que va a funcionar las veces como una especie de incinerador de basura. Ya vistas estas funciones que tiene la nariz, pues vamos a retomar las estructuras que están en cara y cuello. Son 4 cavidades que van a interactuar entre sí. Aquí las vemos en colores. Primero en morado tenemos la boca, ¿sí? De la boca va a comunicarse con el segmento verde, que es la faringe, perdón, ¿sí? Donde el velo del paladar sirve como una especie de válvula. En rojo, aquí debajo, lo que vemos es ya la parte respiratoria, y la que nos importa es aquí arriba, la nariz, esta parte azul. Esta parte azul pues va a estar dividida en el centro por un tabique, una capa de hueso y de cartílago. Ahora, ya empezando más en materia con la nariz. La nariz va a estar formada por la pirámide nasal y la cavidad nasal propiamente dicha. La pirámide nasal es lo cartilaginoso que vemos en el exterior, lo que podemos tocar, y la cavidad nasal son las cavidades formadas por los huesos de la cara que ya están dentro o por detrás de esa pirámide nasal. Esta pirámide nasal va a estar formada en gran parte por lo que sería cartílago, piel y demás en su parte inferior o en su punta. En la parte superior, en la base donde se une cerca de los ojos, hay una pequeña porción que es de hueso, que va a estar formada por los huesos propios de la nariz, que son 2 laminitas de hueso que debieron de haber visto el semestre pasado cuando vieron anatomía 1 y vieron osteología, ¿sí?
Esta parte, la parte más inferior, la punta casi, va a estar recubierta por tejido adiposo, por grasita y algunos músculos de la expresión facial. ¿Qué músculos de la expresión facial? El piramidal, el transverso, el elevador de la nariz y el dilatador del ala de la nariz. Y la piel va a estar particularmente poblada por glándulas de tipo sebáceo y sudoríparas, ¿sí? Por eso la nariz casi siempre se va, si ustedes la tocan, se toca con una consistencia cerosa porque siempre está recubierta del sebo que producen esas glándulas. Ahora, como dije, la porción superior está limitada por los huesos propios de la nariz, mientras que la inferior pues está dada por los cartílagos nasales, ¿sí? Que nos van a formar las alas de la nariz, ¿sí? Y tiene dos aperturas piriformes, o sea, los orificios de la nariz se les llama piriformes porque si los vemos de cierta perspectiva tienen forma como de pera, no son completamente ovales, sino que tienen un extremo más estrecho que el otro. Estas se van a llamar narinas, ¿sí? Es el orificio de entrada a las fosas nasales. El orificio de salida lo encontramos por detrás y este se va a llamar por detrás, por dentro, conectado a la faringe, y este se van a llamar coanas y son dos también, ¿sí? Ahora, la nariz, aunque sea la porción externa o pirámide nasal, va a estar separada dos conductos por un tabique. Este tabique va a estar formado por hueso y por cartílago. El cartílago septal, que es lo más anterior, y hacia atrás por la lámina perpendicular del etmoides. Esta lámina perpendicular del etmoides corresponde a los 3/4 superiores, mientras que el cuarto inferior se van a formar por el hueso vomer. Entre los dos forman la porción de hueso del tabique que separa las dos fosas nasales, ¿sí? Entonces tendríamos dos cavidades, una izquierda y una derecha, ¿sí? Ahora, la cavidad nasal va a estar formada por varios huesos, ¿sí? En este caso ya mencionamos un par de huesos. Son propios de la nariz, ¿sí? Dos laminitas de hueso. Ahorita vemos una imagen para que se ubiquen. Luego, también va a estar formado por el hueso frontal, al menos en una pequeña porción. El hueso que va a formar más parte de toda la nariz va a ser el hueso etmoides, que ya estos huesos ya los debieron de haber revisado en su primer semestre. El número siguiente, vamos a quitar estos, a borrarlos para que quede más claro. Hasta el momento el único par son los propios de la nariz. El hueso frontal es 1, el hueso etmoides es 1. Sí. Y también tenemos un hueso esfenoides. El esfenoides también forma parte de las cavidades nasales, ¿sí? Además, también va a estar integrada estas cavidades nasales por el hueso maxilar, al menos las porciones frontales, ¿sí? Y hasta ahí, entonces llevamos ahí casi todos los huesos de la cara, el hueso frontal, los propios de la nariz, el hueso vomer, los maxilares superiores, el esfenoides y el etmoides, ¿sí? Y la cartilaginosa, pues ya son cartílagos que podemos clasificarlos en 5 tipos de cartílagos diferentes. 2 laterales, 2 alares que forman el completo del ala de la nariz, y el cartílago septal que forma o continúa el tabique óseo que formaron el etmoides y el vomer. Todos estos, principalmente los alares, van a ser móviles y libres y su función va a ser la de constriñir o relajar las fosas nasales, las narinas, para permitir mayor o menor paso de aire. En esta imagen vemos un corte medial, o sea, un corte por el eje medio, que nos permite ver lo que estábamos viendo ahorita, los huesos que van a formarnos la nariz, o al menos la cavidad nasal. Entonces, primeramente, aquí en morado lo que tenemos esto son los cartílagos nasales, que van a formar la porción blanda del tabique. Los huesos propios de la nariz es esta pequeña laminita que vemos aquí en morado, ¿sí? Son huesos pequeñitos que le van a dar la forma al puente nasal. Luego aquí en verde, marcado en verde fosforescente, tenemos al hueso frontal con su seno frontal, ¿sí? Forma parte del techo.
El principal hueso que que va a dar mayor estructura aquí va a ser este aquí en rojo, que es el esfenoides. El esfenoides forma parte del techo, forma parte del septum y de las caras laterales de la nariz. En el techo de la nariz se encuentra una laminita, ¿sí? Una laminita llena de orificios que se llama lámina cribosa. Es parte de la estructura del hueso etmoides, ¿sí? Por encima de esta laminita, descansa un conjunto de neuronas, que lo andamos poniendo en amarillo, que manda unas fibras nerviosas al interior de la nariz. Este se conoce como bulbo olfatorio. Es una colección de neuronas especializadas que manda raíces nerviosas al interior de la nariz para convertir los olores en impulsos eléctricos que nuestro cerebro puede interpretar. Este también a su vez es conocido como uno de los pares craneales, el primer par craneal. Estamos hablando de pares. Los pares son nervios que salen del cráneo y se dividen por pares porque hay uno de cada lado. Y en total son 12, entonces vamos a irlos viendo. Y por lo pronto son 12, 12, no 2. El primero pues es este, el nasal. El nervio nasal es el primer par craneal. Luego, continuando con la imagen que estamos analizando, tenemos aquí detrás al esfenoides, ¿sí? El esfenoides forma la parte posterior y estas como alitas que tiene aquí van a formarnos el límite lateral de las coanas, el orificio de salida de las fosas nasales que las va a conectar ya con la faringe. Por último, aquí en verde, como muy clarito, tenemos al hueso Vomer. Este hueso es un hueso impar de la cara, pero nos ayuda a complementar, a formar ya lo que es el tabique, ¿sí? El tabique óseo que separa las dos cavidades nasales. Aquí en esta imagen pues nos sirve para que vean cómo se integran los cartílagos de la nariz, ¿sí? Aquí tenemos un cartílago, aquí está el cartílago septal en medio en rojo. Los alares tenemos mayores y menores, ¿sí? Los mayores son estos que están aquí encerrados en verde. Esta es una vista anterior y la otra es una vista lateral. Y tenemos 3 menores que se encuentran cerca de la unión de la nariz con la cara, ¿sí? Y tenemos pues los laterales septales, que son estos de aquí. Los pondremos en otro color, en azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son móviles para permitirnos el ajuste de la nariz a diferentes funciones. La nariz tiene formas diferentes, la pirámide nasal. Tiene una característica de que su forma va a variar de forma racial. Entonces, no tenemos la nariz igual los latinos, los mexicanos, que los gringos, los canadienses, los esquimales de Alaska o los africanos o por ejemplo las personas de Medio Oriente. La nariz varía. ¿Por qué varía? Porque por ejemplo, sin hacer alusión de tipo racista nada por el estilo, una persona de raza negra que viva por decir en algún lugar selvático, su nariz va a ser más corta y ancha. ¿Por qué? Porque el aire de un lugar así como la selva ya es caliente y muy húmedo. Entonces la nariz no requiere calentar ni humedecer ese aire. Tiene que ya puede entrar directamente al pulmón y no pasa nada. Por eso son cortas y anchas. En el caso de alguien que de una de las etnias del desierto, un árabe por ejemplo, tal vez un judío, la nariz va a ser alargada y aguileña, ¿sí? Con los orificios, con las narinas más pequeñas. ¿Por qué? Porque esa longitud va a permitir que el aire seco del desierto entre por la nariz, se humidifique, ¿sí? Se humidifique con más tiempo y ya puede entrar humidificado hacia la faringe y a la laringe. También el hecho de que sea una nariz larga, como en el caso de algunos caucásicos, es también para calentar el aire, ¿sí? Que no entre el aire directamente frío hacia el interior del pulmón. O sea, desde ahí, desde la forma de la nariz, ya está viendo ahí factores protectores o funciones para que nuestra respiración sea lo más óptima posible. Además, el tamaño de las cavidades nasales y la forma de la nariz también van a involucrarse en la fonación. Déjenme les escribo esa palabreja. Fonación. La fonación no es más que la formación de los sonidos que corresponden a la voz, ¿sí? O sea, es hablar, ¿sí?
Entonces la nariz, pues hay voces muy nasales que retumban mucho de cierta forma, ¿sí? O son más agudos, o son más graves, y esos tonos van a depender de las cuerdas vocales, del tamaño de su laringe, de la cavidad oral, si tiene algún defecto, y de la nariz. Entonces todas estas cavidades que hemos estado viendo en la cara están involucradas en la formación de las palabras. Hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Vamos a continuar todavía viendo más sobre la nariz. Sí necesito que cualquier duda que tengan me la hagan saber a través del WhatsApp. Si son poquitas dudas, se las respondo por el grupo. Si veo que tienen muchas dudas, hacemos una clase especial nada más para explicarles las dudas que hayan tenido.